Bienvenidos a la entrevista de las ideas en Telemedellín, el sistema multiformato y multiplataformas de más influencia, crecimiento y poder en Colombia. Hoy, en la entrevista de las ideas, la concejal Lina García Gañán. Ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional con maestría en Estudios Urbanos y Regionales y fue gerente de la empresa de vivienda de Antioquia. Concejala, bienvenida a la entrevista de las ideas. Wilber, muchas gracias. Muy contenta de estar en este programa y de participar con usted el día de hoy. Usted, concejala, es una de las personas y los líderes políticos que más al frente ha estado de esa problemática que tiene que ver con los llamados edificios enfermos en Medellín, los edificios con fallas estructurales. Y empiezo por allí, porque en muchos casos, en esos edificios enfermos se terminan configurando estafas inmobiliarias. Usted ha sido muy clara en señalarlo. Y usted ha liderado, por ejemplo, la Comisión Accidental 192 de estafas inmobiliarias y edificios enfermos. ¿Qué ha faltado en Medellín para que este tipo de situaciones no se repita, para que familias no sigan perdiendo sus ahorros, además de la expectativa de una vivienda digna y poniendo en riesgo sus vidas? Bueno, Wilber, primero, yo he sido una apasionada del tema de la vivienda desde mucho antes. También trabajé en el Fondo Nacional del Ahorro desde el año 2013 y me he dedicado a investigar el tema de gestión y promoción de el suelo en la ciudad. Desde el año 2020 que llegué al Consejo de Medellín, me articulé y creé la Comisión Accidental 192, que digamos viene estudiando todo el tema de edificaciones enfermas en la ciudad. Lastimosamente, tenemos que decirlo, hoy hay 19 edificaciones enfermas y la cruzada que esta concejala ha emprendido es que Medellín no puede ser la capital de los edificios enfermos. Hay que distinguir diferentes tipos de edificios enfermos. El caso de Space, el caso de Continental Towers, que eran grandes constructoras que le hicieron una oferta de vivienda a muchas personas que tenían ese sueño de adquirir esa vivienda propia y que desafortunadamente terminan unos edificios de estrato del 3 al 6 con problemas estructurales, con materiales de mala calidad, y es ahí donde yo digo que hay un hilo muy delgado donde se puede configurar una estafa inmobiliaria, porque te están ofreciendo un edificio que no solo pone en riesgo tu patrimonio, sino que también pone en riesgo tu vida. Y también el caso de las edificaciones, digamos, informales, para no hablarlo de los ilegales, que proliferan en la ciudad, que se ha vuelto costumbre construir, y se lo digo para que los televidentes me entiendan, como cuando uno dice, mi mamá me regaló el aire. Entonces son edificios sin poca cimentación, pero las personas en ese afán de su sueño de vivienda propia construyen 3, 4, 5, 6 pisos sin las bases necesarias para que la estructura pues pueda sostener estas cargas. Entonces esa, por no reconocer, digamos, esas condiciones de la construcción, y la otra de estos edificios como el Continental Towers, que desafortunadamente tienen patologías en la estructura y pues estamos a pocos días de la implosión. ¿Qué falta en la ciudad? Yo creo que primero tiene que haber una articulación institucional en la Alcaldía de Medellín. ¿Entre quiénes? Entre gestión y control territorial, entre las curadurías, las inspecciones de policía y el DAGRED. Nosotros venimos también trabajando, y quiero hacerle públicamente un reconocimiento a la doctora Laura Duarte en la implementación de un decreto. Nosotros necesitamos una carta de navegación para poder lidiar desafortunadamente con esta situación de los edificios enfermos en la ciudad de Wilber. Y quiero decirlo porque este no es un problema de este periodo o de estos últimos 3 o 4 años, es un fenómeno que se viene dando desde el año 2011, 2012, 2013, pero que a mi parecer o a mi juicio no ha tenido unas acciones claras que solucionen el tema de fondo, porque implosionamos Continental Towers, pero ¿qué pasa con el resto de los edificios? Y también tiene que haber una modificación a la ley 1523 que maneja el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, porque no tenemos los dientes, digamos hoy, para atacar con contundencia este tipo de procesos en la ciudad. Te voy a preguntar por eso, concejal, porque en lo preventivo se ha avanzado. Es un tema histórico, pero se han logrado avances, aunque se presentan casos aún. Incluso, usted lo menciona, son 19 edificios enfermos y 10 en seguimiento. Pero en lo sancionatorio, ¿cómo lograr un efectivo castigo penal? Pero ante todo, ¿cómo evitar que esos estafadores terminen después, ya sean personas naturales o jurídicas, liderando nuevos proyectos de construcción? Bueno, acá hay, digamos que 3 variables desde lo jurídico. Una, definitivamente es un tema de privados, donde tienen a través de la justicia ordinaria el comprador y el vendedor, obviamente, hacer su demanda, hacer su denuncia.
pero también vienen las responsabilidades penales, como tú bien lo dices. En el caso de las estafas inmobiliarias, particularmente hay víctimas que tienen temor a denunciar, pero en el caso de los edificios como Continental Towers o el Space donde se cobraron vidas, pues tienen que ser la Fiscalía quien investigue y ponga en cintura a esa constructora. Yo creo que hay un precedente judicial importante y es el fallo que hubo en el mes de septiembre, la acción de grupo interpuesta por las víctimas del edificio Space, donde claramente en el fallo se responsabiliza en un 25% a la administración municipal, ojo, al dato, y en 75% a la constructora. Este es un precedente muy importante porque nunca se había podido vincular a la administración municipal y hoy le toca responder a esta administración, pero lo cierto es que el hecho fue del año 2013, que eso es muy bueno aclararlo. ¿Y por qué vinculan a la administración? Porque tiene el deber de vigilar y de hacer seguimiento a través de la Secretaría de Gestión y Control Territorial el tema de la expedición de las licencias y cómo se desarrolla la ejecución de las licencias. Entonces, primero, ese es un muy buen precedente que nos da pie para que las víctimas de las edificaciones enfermas pues puedan garantizar los recursos, por lo menos en este caso de Continental, a través de la calamidad pública para la implosión. Porque imagínate, Wilber, sin vivienda, en muchos casos pagaron impuesto predial hasta el año pasado y ahorita les toca sacar dinero para la implosión. Entonces, pues, ese es un tema que también hay que pensarlo, cómo vamos a seguir trabajando judicialmente. Por iniciativa de la Administración y del Consejo de Medellín se han logrado alivios tributarios para esas familias, pero ya usted lo denunciaba, ¿cómo lograr que ellos recuperen efectivamente el capital invertido? Bueno, ahí es muy importante también, cada caso es particular y concreto. En el caso de Continental Towers, ellos están esperando la implosión del edificio, quedan propietarios pro indiviso y pues algunos hablan de la posible venta del lote. Pues eso tendrá un paso que revisar los copropietarios, cuál es el paso que van a dar, pero no terminan sufragando el 100% de lo que ellos invirtieron. La realidad hoy es que en la ciudad ha sido un tema particular de privados y que la única forma en que ellos puedan resarcir un poco el daño, porque ahí no puede entrar el municipio a decir, mire, la plata que usted invirtió es hacer una venta del lote. Esta es la invitación también a los públicos, no solo municipio de Medellín, Gobernación de Antioquia, área metropolitana. Qué bueno que pensáramos en unos parques, espacios públicos importantes en los lotes del Space o en el lote de Continental Towers, que son casi lotes anexos. Ahí podríamos pensar en que estas personas podrían tener un retorno patrimonial y obviamente tienen que seguir haciendo sus demandas, sus denuncias para que a estas empresas que en muchos casos se insolventan, pues puedan también responder por el patrimonio que se les adeuda. Porque al dolor de le insisto mucho en el tema, porque al dolor de las familias, a la crisis que les ha significado estar muchos años pendientes de este tema y estar en la atención también mediática alrededor de la no solución de esos procesos con los edificios enfermos, se suma esa inestabilidad y esa, digamos, falta de reparación, esa ausencia de reparación que ellos sienten y a veces abandono, incluso lo señalan algunos, del Estado frente a las reclamaciones a un privado que al final debería tener la manera de responder vía seguros o vía también sus propios bienes por ese daño causado. Sí, en el caso del municipio de Medellín, pues tienen una obligación, digamos, importante y creo que se ha venido dando el paso a paso. Primero la exención de predial, va hasta el 31 de diciembre de 2023. En eso el municipio sí puede intervenir y puede hacer esa exención. Decirles a los televidentes, a las víctimas, a quienes nos escuchan, esta exención es para edificios evacuados e implosionados, pero tiene que ser rogada, Wilber. Es decir, si el contribuyente o la víctima no va y radica su solicitud, le va a seguir llegando el predial. La valorización le sigue llegando en el caso de los edificios de la Comuna 14 en el Poblado. Estamos trabajando también para que el distrito, a través del FONVALMED, pues pueda verificar cuál es la acción para también realizar, digamos, esa exención. En el caso de la implosión, los recursos los va a sufragar el municipio. Son más o menos 5 o 6 mil millones de pesos que se pueden disponer de ellos a través de la calamidad pública. Pero el municipio, que también tengo que ser clara, no puede entrar a resarcir patrimonialmente los compromisos que son de las constructoras. Entonces ya esa acción tendrá que ser privada y tendrá que ir directamente, como le digo, en justicia ordinaria contra los bienes de las constructoras para que ellos pues puedan pagar por esos daños patrimoniales que tienen estas víctimas. Concejala, usted también ha estado advirtiendo reiteradamente otro fenómeno
que es casi una pandemia, el loteo ilegal en áreas protegidas, en zonas de humedales, quebradas y reservas en Medellín, en una ciudad que es 70% rural y con un alto indicador histórico de déficit habitacional. ¿Cómo enfrentar esa nueva pandemia, el loteo ilegal, las invasiones, la ocupación en zonas de riesgo? Bueno, esto es una crisis, como usted bien lo dice, una plaga, es dramático, porque en ese afán, en ese sueño de tener el lotecito, de tener una vivienda propia, hay personas inescrupulosas que abusan de esto a través de redes sociales, de Facebook, de Instagram, a través del voz a voz, y están vendiendo lotes, ejemplo, en Santa Elena, zonas que son de reserva natural, zonas que no pueden ser construidas, y le venden a las personas estos lotes. Yo tengo que resaltar la labor de la doctora Eliana Caterine Gómez, corregidora, porque ahí claramente a las víctimas también les da miedo denunciar, entonces ella también está haciendo sus denuncias en fiscalía, está haciendo el seguimiento, y ahí también tiene que tener un acompañamiento muy importante de entidades como gestión y control territorial, también ella hace digamos ahí la labor de policía, también se tiene que articular en algunos casos con el DAGRED, que también aprovecho para darle un aplauso de pie a la doctora Laura Duarte, no solo con las edificaciones enfermas, con el caso del Continental Towers, sino también en estos tipos de situaciones que representan riesgo en la ciudad. Entonces, primero, decirle a los televidentes, no crean en los cantos de sirena a través de las redes sociales cuando les ofrecen lotes de gran metraje a muy bajo costo en zonas donde el suelo no está habilitado para construir. Son zonas de alto riesgo, o son zonas de reserva natural, o son zonas con alto potencial hídrico. Entonces, lo más importante es ver quién nos está vendiendo, asesorarnos, orientarnos bien y buscar siempre y pedir el uso del suelo del lote, en este caso, que vamos a comprar. Aquí se puede terminar configurando una estafa inmobiliaria también, pero hay que advertir, concejal, que en muchos de estos casos son propietarios de zona urbana, en zonas de corregimientos, que deciden parcelar, digamos así, por el atractivo del mayor precio del metro cuadrado y terminan entregando o vendiendo, digamos, a personas que de buena fe también compran en ese sector, pero son zonas de riesgo, zonas de quebradas, pero además que no tienen la vocación para construir, son terreno urbano campesino, podemos decirlo así, o rural. Sí, puede ser titular del predio, es decir, no estamos diciendo que está vendiendo el que no puede, cada caso hay que revisarse, pero lo que usted dice, la vocación del suelo puede ser otra. Puede ser un suelo que sea de reserva forestal, entonces por ende no puede haber ninguna construcción. Entonces puede tener la titularidad del inmueble, pero lo vende con la intención de que las personas construyan su finca de recreo o su vivienda en una zona que es protegida. Voy a aprovechar, concejal, con un tema que tiene que ver con eso que venimos hablando, y es la relación que hay hoy Administración Municipal, Consejo de Medellín. Con ese y otros temas. En este periodo de sesiones se avecina la discusión del presupuesto municipal 2023. ¿Cómo ve el ambiente en el Consejo? ¿Hay una discusión técnica con visión de ciudad o cree que esa oposición al alcalde Daniel Quintero podría terminar torpedeando discusión de presupuesto, pero también de temas importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el control urbanístico? Bueno, yo hago parte de la Comisión Segunda del Presupuesto. Yo creo que los 21 concejales de Medellín debemos tener la suficiente estatura para poner las necesidades de la ciudad por encima de las pujas políticas y de las ideologías. Negar un presupuesto sería irse en contravía de las necesidades de los medellinenses. ¿Cómo decir que no le vamos a enviar recursos al PAE, que es la alimentación escolar de los niños? ¿Cómo decir que no vamos a entregar recursos para el arriendo temporal? ¿Qué es el arriendo temporal? Son los subsidios de vivienda para quien las personas quedan afectadas por una obra pública o porque una quebrada se desbordó. ¿Cómo decir que nosotros no vamos a llevar recursos a la salud? ¿Cómo decir que no vamos a llevar recursos para la vejez? Entonces, yo creo que el gran reto, y ese es el llamado que yo hago a mis compañeros, es anteponer los intereses de la ciudad a los intereses de los partidos políticos. Yo espero, la verdad, y lo digo con mucho respeto y vehemencia, que el presupuesto sea apoyado y votado de manera mayoritaria. Obviamente, pues tendrá que ser radicado en el Consejo, tendrá que tener unos ponentes y ahí entrarán las discusiones hacia dónde deben ir los recursos, donde el plan de desarrollo no ha cumplido, y ese sí es un sano debate que lo tienen que dar todos los concejales de los diferentes partidos para enrutar los recursos a las verdaderas necesidades de la ciudad. Ya que nos metimos en esos temas de la dinámica del Consejo, aprovecho y le pregunto por una denuncia que ha sido recurrente en usted y en algunas en todas creo yo, las concejalas de la ciudad que tienen hoy asiento en el Consejo de Medellín.
es algunos ataques que ustedes califican como machistas, de parte específicamente del concejal Julio González Villa. ¿Creen ustedes que hay en este caso una violencia sistemática contra concejalas de Medellín que difieren pues, de la oposición del concejal actual vicepresidente además de la corporación? Indiscutiblemente, Wilber. Yo creo que ha quedado muy claro a través de los debates. Es lamentable que hoy en el Consejo de Medellín una persona como el doctor Julio González Villa, que lo respeto como concejal y como persona, pero que me aparto de él en sus formas, venga matoneando a las mujeres de la corporación, no solo a nosotros que veníamos del Centro Democrático, sino a concejalas como la doctora Dora, a la doctora Aura Marlene. Y lamentable que en el siglo XXI tengamos personajes del siglo XIX presidiendo la vicepresidencia de la corporación. Nosotros hemos insistido en que el presidente Lucas Cañas nos tiene que dar garantías porque no podemos permitir este tipo de violencia política contra la mujer. Escuchaba yo esta mañana a la concejala Dora en una entrevista, ella es abogada de formación, ella incluso está revisando qué tipos de acciones va a interponer porque pues claramente esto ya pasó de castaño a oscuro. Yo lo hablo a título propio. Desafortunadamente el concejal Julio González es muy evidente en su persecución, en su misoginia, en sus malos tratos y de hecho está instrumentalizando a su hija para que haga denuncias que no las hace él, en el caso nuestro para que a la concejala Natalie Vélez y a Lina García les quiten la curul. Entonces pues esto es un tema recurrente que creo no puede ser obviado por el presidente de la corporación y mucho menos por la ciudad. Vamos a estar muy atentos al tema en el sistema informativo de NTM, concejal, porque realmente se ha puesto en el tapete de una manera muy, digamos, intensa este debate alrededor de esa relación en el Consejo de Medellín. Lina García Gañán, concejal de Medellín, especialista en Derecho Constitucional con maestría en Estudios Urbanos y Regionales. Gracias por haber estado en la entrevista de las ideas. Muchas gracias. La entrevista de las ideas en Telemedellín, el sistema de medios públicos multiformato y multiplataforma más poderoso de Colombia y con mayor crecimiento. Gracias por acompañarnos.